también es importante, ¿no? Y hábitos nocivos, dentro de eso lo que es fumar, digamos, sustancias como marihuana, sustancias, otro tipo de sustancias, también está relacionado a hacer daño renal, ¿no? Algún grado de enfermedad renal, diferentes tipos de enfermedad renal, glomerulopatías secundarias por consumo de estas sustancias. Se ha visto bastante, ¿no? Otro antecedente de crecimiento y desarrollo es importante, sobre todo de repente en pacientes más jóvenes, ¿no? Para ver, pues, de repente lo que es pacientes niños, jóvenes que pueden tener algún problema renal. Es importante ver cómo va el crecimiento. Obviamente, pacientes crónicos, niños pequeños, no van a tener un adecuado crecimiento, desarrollo, si tienen algún grado de enfermedad renal o alguna otra enfermedad crónica, ¿no? Patológicos, es importante tratar lo que son las alergias, ¿no? A veces pacientes que son alérgicos pueden estar de fondo teniendo un problema de repente de unas enfermedades inmunológicas, ¿no? Que se explica muchas veces como alergias, asma, y hacen procesos de broncoespasmo. Vamos a ver más adelante que va a haber enfermedades que se llaman síndrome de pulmón riñón. Muchas veces las alergias, problemas respiratorios crónicos están relacionados también a enfermedades de riñoncito, ¿no? Enfermedades previas y crónicas, ¿no? Es decir, es importante saber, pues, las principales causas de enfermedad renal son la diabetes y hipertensión, es importante saber, y obviamente, como les digo, alguna enfermedad, alguna patología que pueda secundariamente dañar los riñones, ¿no? Medicación habitual, pacientes a veces por dolores crónicos consumen bastante AINES, ¿no? Consumen bastante diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, y estos medicamentos se eliminan principalmente por el riñón. También pueden dañar el riñón, ¿no? Pueden acelerar, digamos, un riñoncito predispuesto a una enfermedad, pueden acelerar este proceso, y el riñón, obviamente, ya con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, pues obviamente sí va a acelerar, ¿no?, el proceso. Intervenciones quirúrgicas también, ¿no? Se ha visto algunas causas, por ejemplo, de repente algunas iatrogenias donde pues han bajado, digamos, los uréteres, donde han lesionado, han encontrado quistes renales y al final pueden ser tumores renales y obviamente también alteran lo que es la función del riñón, ¿no? Accidentes también, ¿no? Si sobre todo afecta a la parte, al reto-peritoneo, donde están los riñoncitos, a los uréteres, a las vías urinarias inferiores, porque también puede ser, ¿no? Hay pacientes que se ha visto que el único antecedente que tenían de repente era un traumatismo vértebro-medular, ¿no? O sea, se cayó, se accidentó y hicieron traumatismo vértebro-medulares. Con eso, ¿qué les pasa, no? Ocasiona un problema de una vejiga neurogénica. La vejiga ya no funciona adecuadamente, ¿qué es lo que hace? Comienza a haber retención urinaria y esto mientras va pasando el tiempo, daña los riñones, ¿no? Los riñones pues, producen un reflujo vésico-urinario y pasa mucho tiempo, esta es la causa del, ¿no? Y al final se llama uropatía obstructiva el proceso, ¿no? Y dañan los riñones. Entonces, pacientes operados por alguna lesión de repente de médula, las niñas que nacen con problemas de meningocélitos, ellos hacen enfermedad renal. ¿Por qué? Por una vejiga neurogénica, ¿no? Alteración en la eliminación adecuada de la orina, digamos, por la vejiga. Hospitalizaciones previas también es importante siempre, ¿no? Y hay que preguntar, pues, ¿por qué está hospitalizado? Es diferente que esté hospitalizado por una neumonía, está hospitalizado por infecciones urinarias, por pielonefritis, digamos, continuas, es diferente. Entonces, hay que preguntar siempre las causas, ¿no? Transfusiones previas sería, por ejemplo, importante porque los pacientes renales muchas veces hacen anemia. La primera manifestación es la anemia. Entonces, a veces llegan digamos, al hospital por anemia, se estudia y después de que han descartado muchas cosas, se dan cuenta que el problema ha sido por un problema renal secundario. O también puede ser, pues, en nuestros pacientes, por ejemplo, que ya llegan a diálisis y están pensando en un trasplante, no les conviene que estos pacientes reciban transfusiones, ¿no? Porque aumentan la cantidad de anticuerpos de este tipo, no es un rechazo. Antecedentes familiares es importante porque han visto que antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, hay bastante carga familiar, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarle y también otros problemas, ¿no? No solo es preguntarle si su mamá, su papá viven, tienen alguna enfermedad, y puede decir sí, ha fallecido, ¿no? Y de repente una persona joven. Entonces se les debería preguntar
ha fallecido con un problema del sistema urinario, un problema renal. A veces solo dicen, se hinchó como un globito, estaba muy hinchado, no orinaba y falleció. Entonces nos podría orientar a que también tenía alguna enfermedad, ¿no? Hay glomerulopatías que son familiares también, ¿no? Como van a ver más adelante, el tema focal segmentaria que se presenta entre hermanos, entre padres, entonces también, ¿no? Y llegan a ser enfermedad renal. Antecedentes ginecobstétricos es una de las causas importantes que se ha visto con la preeclampsia, por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, las preeclampsias, el ginecólogo lo ve, aumenta la presión, ¿no? La presión, la hipertensión en una paciente gestante, sacan al producto y luego a la paciente la abandonan. La paciente queda con hipertensión. Esa hipertensión nadie la ve y al final, esa hipertensión hace daño renal. Y puede ser que sea una hipertensión esencial o puede ser que se esté manifestando, sea una manifestación de riñoncito, ¿no? Entonces, esas pacientes llegan mucho más rápido a diálisis. Se ha visto 4 o 5 años, el único paciente de preeclampsia no fue controlada su presión y llegó a diálisis, ¿no? Probablemente ha hecho una glomerulopatía secundaria esta paciente. Antecedentes médicos, ¿no? Es importante preguntar algunos antecedentes que nos podrían orientar a una nefropatía preexistente, ¿no? A unas enfermedades generales, y también es importante preguntar por los medicamentos, ¿no? Si preguntamos si nos podría orientar sobre una nefropatía preexistente, justamente aumentos previos de urea y creatinina, ¿no? A veces algunos pacientes pueden decir, llegué al hospital, me dijeron que estaba elevada mi urea y creatinina, o me han dicho que tengo algún grado de enfermedad. Entonces, ese es un antecedente importante, ¿no? Hay que ver por qué, cuál es la causa, cuáles son sus valores. De repente fue algo agudo o es algo que ya está avanzando a algo crónico, ¿no? Hay que preguntar sobre antecedentes y consultas previas a quién, ¿no? Al cardiólogo, al nefrólogo, ¿bien? Antecedentes de hipertensión, ¿no? Como van a ver, pacientes van a venir muchas veces pacientes con una hipertensión, no sabemos si es una hipertensión de larga data, una hipertensión, cuánto tiempo de hipertensión tenga, pero cuando llega digamos, al hospital con una urgencia, está con su urea y creatinina elevadas, muchas veces no sabemos, y le diagnostican hipertensión, no sabemos cuánto tiempo ha estado esa hipertensión. Puede haber sido una hipertensión esencial, que es primaria, o puede ser una hipertensión secundaria que se llama renovascular, es decir, es una consecuencia de un daño ya del riñoncito, ¿no? Entonces las causas, pues obviamente la tiroiditis es diferente, ¿no? Pero, porque sí, como le digo, diabetes y hipertensión son las principales causas de enfermedad renal. Pero esa hipertensión puede ser secundaria, no es una hipertensión primaria, es una secundaria ya, alguna glomerulopatía primaria, secundaria, algún daño renal, o sea, ya establecido, ¿no? Todo paciente joven, sobre todo los jóvenes que tengan un diagnóstico de hipertensión, un hallazgo de hipertensión, tiene que ser estudiado, se tiene que descartar que no sea una hipertensión secundaria, que no sea una hipertensión renovascular, que no sea una manifestación de un daño renal, de un daño glomerular, ¿no? Entonces, no es solo darle sus antihipertensivos y mandarla a la casa, sino hay que buscar que no vaya a ser otro problema secundario, y eso es diferente, ¿no? Porque va a progresar más rápido, el tratamiento es diferente. Y obviamente, si no se da el diagnóstico rápidamente, puede que haya una enfermedad renal crónica y puede que llegue a diálisis mucho más rápido, ¿no? Entonces, siempre, por eso es que siempre toman la presión, ¿no? En las farmacias, porque muchas de la hipertensión no da síntomas. Muchas veces diagnostican con presión alta y el paciente hipertensivo. Pero ya ustedes seguramente llevan cardiología, saben cómo se hace el diagnóstico de hipertensión. Todo paciente joven, sobre todo, ¿no? Que tenga diagnóstico de hipertensión, tienen que pensar que podría ser una causa secundaria. Habría que descartar que no sea una manifestación del riñón, ¿no? Que esté llamando, digamos, la atención para que se tenga que estudiar, ¿no? Los síntomas vesicoureterales, ¿no? Hay que preguntar siempre a los pacientes, pues si tiene, digamos, infecciones urinarias de repetición, dolores uretes, poliuria, lesiones urgentes, todo eso al final puede dañar el riñón, ¿no? Si pasa mucho tiempo, puede estar haciendo una manifestación, digamos, de una angina neurogénica, puede ser manifestación de una infecciones urinarias, entre otros, ¿no? También hay que preguntar sobre oliguria, es decir, disminución, y ver cuánto es la poliuria.
¿Qué cantidad de poliuria? ¿Qué cantidad? ¿Alguien ha visto? La vez pasada les dije que buscaran cuánto podemos decir que es poliuria. ¿Alguien ha buscado? Porque oliguria podemos decir que es menor de 400 mililitros en una vida de 24 horas. ¿Cuándo podríamos decir que es poliuria? ¿Alguien que haya buscado? Para la siguiente clase. Nicturia, ¿no? Ya habíamos dicho, orinas nocturnas, ¿no? Comienzan, digamos, a orinar, se bate más frecuentemente en la noche. Antecedentes de infecciones, faringias, cutáneas, edemas. ¿Por qué? Porque también hay unas infecciones que puede ser por el estreptococo, ¿no? Que también pues causa al final una glomerulopatía, ¿no? El estreptococo hemolítico de tipo A, que puede afectar a las amígdalas, la faringitis, a la misma piel, causa lesiones como lesiones en la piel en los niños, ¿no? En la piel, y ese estreptococo, así como está causando una infección en la piel o en la faringe, pues por donde los anticuerpos va a haber una reacción anticuerpo, y eso va a dañar lo que son los riñones. También van a causar un daño, puede ser en el corazón, las articulaciones, ¿no? Le llaman tanto la fiebre reumática, que se llamaban, y esta puede ser pues también dañar el riñón y puede causar hematuria, ¿no? Entonces muchas veces esa es la causa de hematuria, ¿no? Antecedentes familiares de nefropatía, ¿no? Hay que preguntar siempre, hay diferentes enfermedades que son genéticas, que al final obviamente hay familias que tienen esas enfermedades. Por ejemplo, los riñones poliquísticos son quistes, ¿no? Que comienzan a crecer en tamaño y también en número, y al final llegan a, se puede decir, a cubrir todo el riñón. El riñón está lleno de quistes, entonces ya no hay corteza, ya no hay médula. ¿Qué pasa? Entonces el riñón deja de funcionar, ¿no? Entonces muchas veces son hermanos que tienen, ¿no? Papá, hijos. Entonces generalmente no tenemos un tratamiento para esta enfermedad. Es una enfermedad genética que de repente tendríamos que tratarla antes, ¿no? De repente hay estudios que lo hacen en otros países. Acá pues no tenemos esos estudios, no tenemos el tratamiento, ¿no? Genéticos, y familias enteras están en diálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente son riñones que han llegado a abarcar todo el riñón, y el riñón es una masa llena de quistes que ya no funciona. Y la enfermedad de Alport también, ¿no? Son familias, son personas que se presentan como, ¿no? Se presentan con hematuria, algún grado de proteinuria, vienen con sordera, ¿no? Tienen sordera y a veces se han bajado también la visión. Y al final, ¿qué es lo que es? Una enfermedad de Alport, ¿no? Que afecta a una parte pequeña del riñón, ¿no? Una parte pequeña de la membrana basal de los glomérulos, pero esta afectación, pues, a la larga le trae problemas y puede llegar, muchos pacientes llegan a hacer enfermedad crónica y muchos llegan a diálisis por esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahora pues hay más estudios, de repente tenemos más microscopía electrónica, ¿no? Otros exámenes que nos ayudan a diagnosticarlo. Antes de repente no se podía diagnosticar, pero son enfermedades genéticas, ¿no? Y antecedentes médicos que nos orientan obviamente de enfermedades generales. Si decimos que la diabetes y hipertensión son la principal causa, es lo primero que debemos preguntar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Desde cuándo? Si tiene diabetes, y desde cuándo, ¿no? ¿Cuándo fue su diagnóstico? Puede ser un paciente que tenga un diagnóstico de diabetes hace 2 años, otro que tenga hace 10 años, otro que tenga hace 25 años. Obviamente la diabetes va a causar una nefropatía diabética, ¿no? Y aproximadamente 25 años es el tiempo que produce esta nefropatía diabética, el paciente hace enfermedad renal. No todos llegan a diálisis, obviamente, hablando del 40% aproximadamente, va a depender mucho de cómo son sus hábitos, qué otras enfermedades, qué otras morbilidades tiene, cómo es su tratamiento, entre tantas cosas. Y también ahora, ¿no? Hay estudios donde hablan pues de unos genes, que justamente los diabéticos que hacen enfermedad renal y llegan a diálisis, ¿no? Hablan de unos estudios de unos receptores, o sea, hay más estudios, ¿no? Que no todos los diabéticos llegan a un estadio 5 para diálisis. Pueden llegar a algún grado de enfermedad renal, va a depender, como digo, de varias causas, ¿no? Colagenopatías, ¿no? Los lupus, seguramente ustedes ya han escuchado, de repente por alguna rotación, el lupus. No sé, ¿qué es el lupus?
Enfermedad, ¿no?, sistémica, al final, pues el hematoma sistémico, entonces, que afecta a diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Y uno de los más afectados es el riñón. Entonces, así como esto, hay otras que llaman esclerodermia, la artritis misma, reumatoidea, poliarteritis, enfermedad de Sjögren, la granulomatosis de Wegener, las vasculitis, le llamamos púrpuras, entre otros, causan también enfermedad renal. Entonces, no, de algún grado de enfermedad renal, y muchos pues, llegan a ser, digamos, enfermedad renal crónica avanzada, y muchos llegan a diálisis, ¿no? Los cánceres también son importantes, ¿no?, como el mieloma, linfoma de mama, pulmón, colon, sobre todo mieloma, ¿no?, ¿qué es lo que pasa? Leucemia, esos comienzan a formar bastantes células, y estos al final llegan a taponar el riñón, ¿no? Entonces hay un taponamiento renal, el paciente llega a ser una enfermedad renal aguda, obviamente, y la enfermedad aguda puede llegar a ser una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, en estos pacientes, obviamente, si ya conocemos el antecedente, sabemos que podría, ¿no?, que podría pasar eso. Entonces, tiene que dar indicaciones, tiene que estar tomando sus controles, ¿no? Y como la hipertensión arterial esencial, ¿no?, como les digo, es diferente que un paciente les diga que tiene una hipertensión hace 20 años, que está con su tratamiento, a que les digan que un paciente le han diagnosticado hace un año, pero también ha dicho que tiene enfermedad renal y está por diálisis. O sea, es hipertensión diferente, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta el tiempo, preguntar al paciente cómo le han diagnosticado y si, digamos, toma sus medicamentos, ¿no? Enfermedades como la amiloidosis, que seguramente ya más adelante vamos a ver, amiloidosis primaria, secundaria, son donde se acumula unas proteínas llamadas amiloides. Esto es producida por diferentes enfermedades crónicas, diferentes, por ejemplo, bronquiectasias, tuberculosis, enfermedades crónicas, que producen, incluso la misma diabetes, produce estas amiloidosis. Y un paciente puede hacer enfermedad renal y falla renal por amiloidosis, ¿no? ¿Qué pasa? El paciente elimina bastante cantidad de proteínas y pues vienen porque están totalmente hinchados, ¿no?, como si no un nefrótico, están hinchados, edematizados, entonces pierde mucha cantidad de proteínas, le toman sus proteínas en orina, están bastante elevadas, entonces lo primero que pensamos es amiloidosis, ¿no? Y medicamentos, ¿no? Cuando digo hay medicamentos que se pueden eliminar por vía hepática, otros por vía renal, otros por ambos. De repente los medicamentos que más podrían dañar los riñones son los AINES. Por esos pacientes grandes consumidores que por todo toman su antiinflamatorio, pues están digamos, expuestos a hacer una enfermedad renal, ¿no? Los AINES, penicilinas incluso. Obviamente acá es muy importante los aminoglucósidos, ¿no? Los aminoglucósidos son nefrotóxicos, también son ototóxicos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos pacientes, qué pacientes deben tomar, no todos deberían tomar, obviamente, ¿no? Estos medicamentos, pues si es un paciente de edad, con antecedentes de diabetes, infecciones urinarias de repetición, hay que tener cuidado. A eso, todos los, por la edad, por la diabetes, por las infecciones urinarias, le damos medicamentos nefrotóxicos, o sea, estamos acelerando el proceso de su enfermedad renal. Entonces, evitar, ¿no? Evitar, si hay otra alternativa, mejor se le da. Y si por A o B no tenemos otra alternativa, tenemos que corregir de acuerdo a su función renal, ¿no? Corregir el medicamento. Primero es, obviamente, evitar, ¿no? Entonces, ¿qué no son aminoglucósidos? ¿Qué medicamentos son aminoglucósidos? Amicacina, anamicina, ¿no? Sobre todo la amicacina, gentamicina, ¿no? ¿Y quiénes dan gentamicina? ¿No? En las postas les dan a los pacientes. El paciente viene con síntomas tiene disuria, polaquiuria, entonces asumen, ¿no? Puede ser infección urinaria, le dan 5 días de gentamicina, 7 días, 10 días. O sea, ni siquiera están seguros que tienen una infección urinaria, ¿no? Entonces, ellos son los que van a la farmacia, y en la farmacia es lo más fácil que les dan una gentamicina, una amicacina. Les dan por un resfrío amicacina. Entonces, estamos, pues, primero produciendo resistencia y segundo que estamos dañando el riñón. El paciente puede quedar con alguna enfermedad y también puede quedar pues, un daño del oído, ¿no? Que también es tóxico, se acumulan, ¿no? Y bueno, entre otros, con narcóticos, ingestión de otros tipos de medicamentos, intoxicación por metales, ¿no? Como les dije en algún momento, es importante saber los antecedentes, digamos, de dónde provienen o dónde trabajan, porque hay intoxicación por metales pesados
que también pueden dañar con un taponamiento de riñoncitos, ¿no? Y uso de anticonceptivos orales, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que producen los anticonceptivos orales? Producen realmente un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Se pueden formar coágulos, pueden causar un grado de trombosis, no solo puede ser en el pulmón, puede ser una trombosis digamos en los miembros inferiores, puede irse a otra parte y puede irse también a las arterias renales, ¿no? Entonces, a veces el único antecedente de una chica joven que hizo un tromboembolismo pulmonar es el uso de anticonceptivos orales. Entonces, ese es un dato importante, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos importaría sería de que esos coágulos, si migran y van a las arterias renales, pueden causar una obstrucción. ¿Y cómo se manifiesta? Como una estenosis, ¿no?, de la arteria renal prácticamente, y hace hipertensiones elevadas de difícil manejo. Hipertensiones agudas, ¿no?, o sea, súbitas de difícil manejo, ¿no? Y si examinamos al paciente, podemos encontrar un soplo a nivel de la arteria renal. Por eso, cuando se va a examinar al paciente, no encontraremos por ahí pues un paciente con este tipo, pero tienen que acostumbrarse a examinar las arterias renales, ¿no? La parte, bueno, estamos hablando de renal, como digo, ¿no? Y otros serían factores que contribuyen a la azoemia, ¿no? ¿Qué es azoemia? Es elevación de la urea creatinina. Factores que podrían contribuir a la elevación de urea creatinina, bueno, después vamos a ver, ¿no?, que es prerrenal y renal, o renal. Digamos, pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo que se congestionan, se descompensan, pueden hacer elevación de la urea creatinina, ¿no? El uso excesivo de diuréticos, pues un paciente que está deshidratado, que le den no orina porque está deshidratado, le dan además diuréticos, le sigan prácticamente secando, deshidratando al paciente, va a elevar su urea creatinina. Pacientes con náuseas, vómitos, todo lo que haga que, digamos, produzca, elimine, digamos, líquido y no se corrija, ¿no? Las deposiciones líquidas, la fiebre, hemorragias, pacientes con vómitos, persistentes, infecciones gastrointestinales. Entonces, cuando ¿qué va a pasar? Entonces, el paciente no va a haber una corrección, digamos, de los líquidos, no va a haber una depresión de volumen, y obviamente, ¿qué va a pasar? Va a elevar su creatinina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de injuria renal aguda, las principales causas pues son esas, ¿no? Pacientes vienen deshidratados, no toleran nada, por vía oral están deshidratándose más, entonces elevan su creatinina, entonces hacen injuria renal aguda, ¿no? Restricción de ingesta de sal, bueno, tampoco se le puede a los pacientes decir que no pueden consumir nada de sal, ¿no? También es un problema, consumo mínimo, si es que son hipertensos, normalmente no se le puede decir que no consuman. La cirrosis hepática, ¿no? Es una de las cosas bastante comunes en emergencia, pacientes cirróticos. ¿Qué pasa, no? Hacen asitis, seguramente han rotado gastro, ¿no? ¿Están rotando? ¿Cierto? Han visto pacientes con cirrosis hepática, ¿no? ¿Y qué hacen estos pacientes? Hacen asitis. Hacen a veces pues, una asitis bastante, digamos, bastante evidente, voluminosa, que tiene más de 5 litros, ¿no? El abdomen, hacen edemas. Los pacientes tienen sodio bajo generalmente. ¿Y qué pasa, no? Ese paciente a veces no lo quiere hidratar los pacientes porque dice que está hinchado, pero el problema es que el líquido está en otro espacio, pero el líquido efectivo circulante está abajo, entonces tampoco es que no lo hidraten al paciente, ¿no? Entonces, el líquido prácticamente se va a otro espacio mientras nuestra presión está baja, está hipotenso, está taquicárdico. ¿Y qué está pasando? Está haciendo, pues, puede ser una injuria renal aguda, ¿no? Muchas veces se llama síndrome hepatorenal, ¿no? O sea, el hígado daña al riñón. Síntomas vesicoureterales, ¿no? Aquí también se tiene que preguntar pacientes, pues justamente con disuria, de repente pacientes que tengan, como le digo, síntomas de no eliminación adecuada de la orina, infecciones de repetición, entre otros, también puede pasar, ¿no? Enfermedades pélvicas también sería, ¿no?, importante, porque algunas enfermedades pélvicas causan una neuropatía efectiva, ¿no? Con una compresión extrínseca, ¿no? Puede ser miomas, cánceres, entre otros, ¿no? Causan compresión extrínseca y no hay una adecuada eliminación de repente de la orina, y ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar si es menos de 3 meses, va a ocasionar una injuria renal aguda, ¿no? Y esa, si no se corrige, va a pasar una enfermedad renal crónica. Pueden preguntar sobre antecedentes que nos orienten a síntomas urémicos, ¿no?
Cuando se eleva la uri-creatinina, normalmente estos van de la mano, ¿no? La relación de la uri-creatinina es de 20 a 1, pero ¿quiénes dan los síntomas? Nosotros tenemos la creatinina para ver la función renal, pero la urea es la que da los síntomas. ¿Y cómo se manifiesta? Pues náuseas, impotencia, vómitos, anorexia, o sea, ¿no? También se manifiesta como prurito muchas veces, se encuentra débil, se encuentra letargado, somnoliento, desorientado, entonces esos son síntomas urémicos. Pacientes muchas veces llegan por eso a emergencia, obviamente le piden sus controles dentro de los exámenes, uri-creatinina, y se dan cuenta que el paciente se encuentra pues, por la urea, ¿no? Que está bastante elevada. Puede ser algo agudo, puede ser algo crónico, ¿no? Eso es lo que ya nos toca ver luego, pero el paciente tenemos que sacarlo digamos, de la uremia, tenemos que disminuir lo que es uremia. Puede ser pues por diferentes causas, entonces tenemos que corregir, si no se corrige tendrá que entrar a diálisis, ¿no? Y otras causas, como les digo, ¿no? La preeclampsia es importante en pacientes, muchas veces le dicen, ha tenido cesáreas, partos naturales, cesáreas, una cesárea, ¿no? Pero no le preguntamos la causa, hay que preguntar siempre la causa, puede ser, es diferente, en nuestro caso es diferente que sea por una preeclampsia, a que sea pues por una, cuando la cabeza no sale, ¿no? O no hay descenso, o está podálico, es diferente la causa, ¿no? Cuando no es, o es muy grande el bebé, es muy diferente. Entonces, si nos dicen preeclampsia, tenemos que tenerlo como en cuenta, porque como les digo, muchos quedan con hipertensión arterial, tienen que tomar obviamente medicamentos, si no toman medicamentos, esta va a progresar rápidamente y va a ser enfermedad renal. Y eso pasa en mujeres jóvenes, ¿no? Abortos espontáneos, ¿no? Es importante porque se ha visto que mujeres que no pueden tener de repente hijos, tienen abortos espontáneos, tienen una enfermedad, tienen digamos, un problema que se llama síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y este síndrome antifosfolipídico muchas veces está acompañado pues, de enfermedades como el lupus, ¿no? A veces causan pequeños trombos que justamente producen, digamos, alteración a nivel de la placenta, a nivel de los vasos, ¿no? Y eso impide que haya, digamos, una gestación adecuada, pero también es parte de algunas enfermedades como el lupus. Entonces, estamos hablando de lupus, estamos hablando también de nefropatía lúpica, ¿no? Entonces, nos importa, es importante controlar. Trastornos menstruales, bueno, también es importante, ¿no? Preguntar. Injuria en el posparto también, ¿no? Porque a veces, pues cuando sangra bastante el paciente la paciente por alguna razón, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ahora que está rotando negro, seguramente lo van a ver, causa como una estenia, ¿no? A nivel de, creo que es a nivel de ¿no? Pero también causa un problema a nivel renal, obviamente, ¿no? Pierde bastante cantidad de sangre, causa como una injuria renal aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido bastante sangre, ha hecho hipotensión, puede quedar algún grado de enfermedad renal, ¿no? Entonces es importante. Bueno, yo no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Lo que tocaría sería lo que es el examen físico, ¿no? Que es lo que tenemos que ver a los pacientes. Todo paciente tendríamos que examinar, ¿no? No solo en la parte de nefrología, ¿no? Todo paciente que venga a la consulta, además de la anamnesis, del interrogatorio, de los antecedentes, como hemos visto, tenemos que hacer un adecuado examen físico, que es nos va a ayudar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente, en el examen físico siempre ustedes deben tratar de controlar las funciones, ¿no? A veces, si no creen, digamos, porque a veces pues, puede alguien inventarse la presión, no sé, ustedes sería bueno que tomen la presión, ¿no? A veces es mejor tomar uno mismo la presión sobre todo, ¿no? Si no es todas las funciones vitales. Entonces, la presión, la frecuencia cardíaca respiratoria, su pulso, su temperatura, va a depender mucho. Y el examen general, ¿no? El aspecto general, la coloración de la piel, el estado de hidratación, ¿no? Tejido celular subcutáneo, ¿no? A la vista del paciente puede estar edematizado o no. A veces ve a simple vista por una piel brillante, ¿no? Sistema linfático, para que lo conozcan. Y después el examen regional, ¿no? Tienen que hacer, eso también tienen que hacer en su historia clínica, ¿no? Tienen que acostumbrarse a hacer el examen para que cuando ustedes lleguen al internado, pues no van a tener mucho tiempo, ahí tendrán que acelerarse, van a tener 1 hora para 40 pacientes, entonces tienen que hacer todos los que están en el examen, ¿no?
tienen que agilizarse, tienen que practicar. Para eso son las prácticas, ¿no? El examen regional tienen que obviamente ver, tendrá de repente, habrá de repente una mayor importancia, un mayor, digamos, tiempo en la parte renal que estamos haciendo ahora, pero sí tienen que examinar el completo, ¿no? La parte, por ejemplo, la cabeza, el cuello, si ven alguna masa, algo les llama la atención, ¿no? El cabello, si ven que el paciente, pues digamos, no tiene cabello, caída de cabello, es parte de algunas enfermedades como el lupus, ¿no? Después las mamas, aparato cardiovascular, si tienen problemas sus ojos, entonces con anemia severa, tienen sus ojos, ¿no? Los históricos en los 4 focos. Obviamente el abdomen, si es que ven un abdomen pues, plano o todo distendido, tienen que, es lo primero que puede llamar la atención, ¿no? De repente estamos hablando de un parte reótico. Aparato genitourinario, es lo que vamos a ver, ¿no? El sistema nervioso que les gusta tanto con las doctora Díaz, ¿no? Pues, si por alguna razón se omite alguna parte del examen físico, hay que poner la causa, ¿no? De repente el paciente no quiere colaborar, de repente el paciente está, no se puede levantar, no puede levantar, el paciente está sedado, entonces se tiene que anotar, ¿no? ¿Por qué se está omitiendo el examen de esa zona? Eso sería, ¿no? Nuestros pacientes que ya lo están rotando, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Un paciente que tenga una fístula arteriovenosa, primero que pensamos en el paciente que está en diálisis, ¿no? Normalmente tiene una fístula, es como un vaso agrandado, que van a ver después, ¿no? Y la diálisis peritoneal. Es otro tipo de diálisis donde le ponemos un catéter a nivel del abdomen y por ahí se realiza la diálisis con líquidos, ya no con sangre, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente, pues, bien con catéter, dicen, el paciente renal, ¿no? Bueno, el examen físico renal, ¿no? Ustedes ya han visto seguro en la parte de gastroenterología cómo se divide el abdomen, ¿no? Dos líneas paralelas, horizontales y dos líneas verticales, ¿no? Que van sobre todo donde están los rectos anteriores y dos que bajan, horizontales que bajan por debajo de la parilla costal y otra por debajo del ombligo, más o menos donde están las crestas ciliares, ¿no? Los divide en 9 espacios, perdón, el hipocondrio derecho, epigastrio, ¿no? Entonces, eso nos orienta de repente para, pues, según lo que encuentre, nos orientaría para ver qué puede ser, ¿no? Qué es lo que le duele, en qué parte, qué es lo que encuentra. Entonces, pues, seguramente ya lo han hecho en la parte general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que examinar en el abdomen? Es el IPA, ¿no? Hemos visto el IPA, normalmente es en todos los sistemas, inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero en el abdomen se varían. Primero la inspección, luego la auscultación, luego la palpación y luego la percusión. ¿Y por qué? ¿Por qué varían? ¿Qué varía en el abdomen? Los ruidos. Los ruidos, ¿no? Entonces, si manipulamos, podríamos alterar eso. Por eso se hace la inspección, auscultación, palpación, percusión. Y por eso tienen que tener su estetoscopio. Las rotaciones tienen que llevar su estetoscopio, porque tienen que auscultar, ¿no? Tienen que acostumbrarse a auscultar, como les digo a los chicos. Los niños que no utilizan el estetoscopio son los traumatólogos, o sea, no dicen nada, pero ustedes están en formación, ustedes tienen que escuchar, ustedes tienen que auscultar, ¿ya? Pues como les decía, ¿qué vemos en la inspección? Obviamente, ¿no? Primero ver la inspección, el abdomen, qué tipo de abdomen es, si vemos una característica en la piel, de repente en la piel amarillenta, de repente vemos los vasos, ¿no? En la hipertensión portal, los vasos, ¿no? Lo que aparecen, vasos sanguíneos, inflamados, puede ser que esté distendido, puede ser que esté excavado, puede que tenga múltiples cicatrices, puede ser una hernia, o sea, al final, todo lo que puede ver en la inspección sin tocar, porque yo digo a veces inspección y están tocando, eso ya no es inspección, ¿no? Eso es todo lo que puedan ver. Luego vendrá pues la auscultación, y como les decía, la auscultación en nosotros, en la parte renal es importante. Primero, los niños sí deben ser importantes, sí, ¿no? Pero lo que nos interesa son la auscultación de las arterias renales. Entonces, ¿dónde están las arterias? Ahí se puede auscultar en el abdomen, las arterias renales, las ilíacas, la aorta, en diferentes zonas, y podemos auscultar, pues, si hubiera soplos, ¿no? Aproximadamente están acá las arterias renales, ¿no? De la región del ombligo
de la región del ombligo, una línea superior, ¿no? Más o menos a la altura o a la intersección de los rectos anteriores, ¿no? Aproximadamente. Hay que auscultarlo. Si no hay soplo, no, a buena hora, ¿no? Los ilíacos están más arriba y la aorta está más arriba. Entonces, supongo que han escuchado soplos cardíacos, ¿no? Cuando han rotado, ese es el mismo soplo. Pero si escuchan, entonces hay que pensar, ¿no? ¿Por qué está habiendo un soplo? Puede haber una estenosis de las arterias renales, puede estar habiendo que pasando que el paciente está con una hipertensión arterial, no hay un flujo adecuado a nivel de esta arteria y no está llegando sangre adecuadamente al riñón. ¿Qué va a pasar con el riñón? Obviamente, ¿no? Entonces, por eso escuchamos lo que es la auscultación de las arterias renales. Y ¿quién puede ser algo agudo, como les digo, ¿no? Así como un coagulito, una paciente que consume anticonceptivos orales puede irse a alguna parte de otros órganos, como el pulmón, también puede irse en la arteria, ¿no? ¿No? La palpación. Para ver la palpación, pues hay diferentes métodos, ¿no? Si ya esto pues, es una parte teórica, en la parte práctica lo van a ver. De repente una de las más conocidas es el bimanual o de Guyon, se llama, ¿no? Y en todo caso, el paciente se le coloca obviamente un decúbito dorsal, le hacen flexionar la pierna para que disminuya la tensión, ¿no? Del músculo, de la musculatura. Si quisiéramos examinar el riñón derecho, tendría que ponernos al lado derecho del paciente, como se ve en la figura, ¿no? Normalmente no debería palparse el riñón, ¿no? A menos que sea un paciente muy adelgazado, ¿no? Entonces, podríamos palpar incluso el polo inferior del riñón derecho, podríamos palparlo, pero si no lo palpamos, está bien. Si lo palpamos, es el problema, ¿no? ¿Qué no podría ser? Si el riñón esté agrandado por alguna razón, puede ser que tenga quistes, un tumor, ¿por qué está agrandado? ¿No? Entonces hay que buscar la causa. Realmente, como les digo, no debería preocuparse, excepto que es muy adelgazado, ¿no? El sujeto está recostado, ¿no? Como se ve en la figura, queremos palpar el riñón derecho, tenemos el lado derecho y presionamos, ¿no? Como dice, el médico sentado del mismo lado del riñón que va a explorar, colocamos en la región lumbar del examinador, ¿no? Su mano izquierda, como está más o menos la figura, se trata de palpar el riñón derecho. ¿Qué hacemos? ¿No? Con la extremidad de los dedos, 5 o 6 centímetros aproximadamente de la línea media, de manera que quede sobre la fosa renal y ejerza contra ella una presión moderada y constante. Entonces tratamos de ¿qué? ¿No? Palpar el derecho por este lado, con la otra mano tratamos de empujar un poco a donde palpar el riñón, ¿no? Empujamos a donde palpar el riñón. Si no se palpa, está bien, ¿no? El paciente podría manifestar dolor, entonces también nos llamaría la atención, ¿no? Hay varios métodos en general, ¿no? Ese es de repente uno de los más conocidos. Hay otro que se llama el método de Israel, ya también el paciente lo colocamos de cúbito, igual, cúbito, pero lateral, ¿no? En este caso, si queremos palpar el riñón izquierdo, como se ve, se tiene que poner delante del paciente, ¿no? Las manos las colocamos igual en la fosa posterior, y los en la parte abdominal, y tratamos de empujar el riñón con una de las manos, tratamos de palpar, ¿no? Como si fuera, tratamos de ayudar a ver si palpamos. ¿Por qué? Porque el riñón es en la sección de peritoneal, ¿no? Hay grasa, hay músculos, hay otros órganos como el colon, entonces no se puede palpar bien, entonces nos ayudamos prácticamente entre las dos manos, ¿no? Una trata de empujar y la otra trata de palpar. Y obviamente, si no se logra palpar, no está mal, ¿no? Otro que es el método de Goulet, al paciente lo ponen, ¿no? Si el paciente obviamente, el paciente que está en decúbito, de repente no se puede parar, está hospitalizado, está recostado, pero el método de Goulet realmente podemos hacerlo en el consultorio. Al paciente le hacemos igual, coloca la rodilla, digamos que empieza en el riñón derecho, coloca la rodilla derecha sobre una silla y se siente el paciente, se arrodilla, tratamos de que el riñoncito caiga, ¿no? Caiga por gravedad y tratamos de examinar, ¿no? Y después le decimos obviamente inspire, en inspiración tratamos de palpar el riñón que se pone caído. A veces podemos encontrar dolor, podemos encontrar una masa, a veces no podemos encontrar nada, ¿no? Igualmente, si queremos palpar el riñón izquierdo,
lo mismo, pero pierde, la otra pierna tendrá que estar sobre la silla, ¿no? Tener que usar la otra mano, ¿no? Invertir las manos. Y el peloteo renal, ¿no? Justamente consiste en producir con las extremidades de los dedos como si fuera pues una pelotita, ¿no? O sea, ver que rebote el riñoncito, como impulsos, ¿no? Empujamos, palpamos, empujamos, tratamos de palpar acá. Es un riñoncito que puede ser como una pelotita y puede estar. Peloteo, a veces eso puede manifestar, el paciente puede manifestar dolor al hacer eso, entonces podemos pensar que puede ser pasando por un problema de una pielonefritis, algo que está inflamando, digamos, la cápsula, ¿no? El riñoncito. A veces puede ser no manifiesta nada, entonces es normal, ¿no? Entonces se llama peloteo renal. Tendríamos que poner un peloteo renal positivo, negativo, ¿no? Logramos palpar el riñoncito, ok, dolor. Parte también de evaluar lo que son puntos renoureterales, ¿no? Son los puntos, realmente, ¿qué son los puntos, no? Tenemos 3 puntos renoureterales, superior, medio, inferior. Nosotros solo logramos palpar los superiores, los 2 superiores y los 2 medios. Los inferiores no los podemos palpar. Tienen que tener cuidado porque cuando yo les hago hacer la historia clínica, le ponen punto renoureteral inferior positivo, negativo. Es la única forma de palpar es por tacto vaginal o por tacto rectal. Yo creo que, o sea, me indica que no han hecho el examen, se han inventado o no han escuchado, ¿no? Entonces, solo se puede palpar o se puede examinar mediante tacto vaginal o tacto rectal, los inferiores. Entonces, normalmente nadie lo hace por eso, es un examen físico de la clínica. Lo que tenemos que evaluar los superiores y los medios, ¿no? ¿Y dónde se están ubicados? ¿No? Si vemos, este es el ombligo, ¿no es cierto? Entonces tomamos una línea que pasa por el ombligo, una línea horizontal, y que causa intersección con los rectos anteriores, ¿no? Con los rectos anteriores, ahí encontraríamos lo que son los puntos renoureterales superiores derecho e izquierdo, ¿no? Son puntos, no son lugares, ¿no? Porque los puntos tienen que coger pues con un dedo, ¿no? Son puntos. Pero en cambio puntos, toda la palma le meten, no es puntos, son puntos, ¿no? ¿Qué son estos puntos, no? Justamente se evalúa lo que son por donde baja los uréteres, ¿no? Puede ser positivo pues cuando hay infecciones urinarias, cuando hay cálculos renales, ¿no? Cuando hay alguna manifestación de problema renal, ¿no? Esos serían los renoureterales superiores, derecho, izquierdo. Y los renoureterales el medio, hay varias formas de ubicarlos, ¿no? A veces hablan de una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca y se separa 2 tercios y 1 tercio, ¿no? Y ahí se separa. Otros dicen que va hasta la línea bilíaca, ¿no? Hay una que va a la línea bilíaca y es la intersección con los músculos rectos anteriores, ¿no? Entonces, también son puntos, pues, para ver si es positivo o negativo, ¿no? Puede que sean los derechos positivos, los izquierdos negativos, hay diferentes, pero se tiene que examinar. Como les digo, los renoureterales inferiores no lo logramos, ¿no? Tendríamos que utilizar un tacto rectal o tacto vaginal. Y la puñopercusión lumbar, ¿no? O la puñopercusión de Murphy. El paciente generalmente está sentado, ¿no? Está un poco inclinado hacia adelante. Hay diferentes formas de hacer, ¿no? Unos colocan la mano, como ven en la primera figura, la fosa, ¿no? Debajo de la parrilla costal, ahí con un espacio, y pone la palma y con la otra mano toca, ¿no? Si esto causa dolor, se dice que es positivo, ¿no? Pero no hay que preguntar al paciente, ¿duele? ¿Duele? Vas a decir, sí, me duele. Entonces, uno toca, el paciente tiene dolor, va a saltar, no va a tener una manifestación de dolor. ¿Duele? El paciente, sí, me duele. Muchos son referidos a nefrología por dolor renal. O sea, todos dicen, no, me duelen los riñones. Entonces, dentro del examen, obviamente, todo el examen físico también tiene que entrar la puñopercusión lumbar y se tendrá que hacer, ¿no? Hay otros que hacen solo con la parte, ¿no? Con la parte ictal, ¿no? En la misma zona, ¿no? En la parte de la fosa lumbar, está debajo de la parrilla costal. ¿Qué es lo que
puede pasar, muchos pacientes vienen, como le digo, referidos por dolor lumbar, dicen que les duelen los riñones, pero primero, ¿qué tienen que preguntar? ¿A qué se dedican? ¿Qué trabajo? Te dice, yo me dedico a construcción, yo soy chofer, hago, no sé, uso maquinaria pesada, entonces tú dices, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser un problema más lumbar por dolores de una contractura muscular. Entonces, después de haber examinado la pequeña percusión lumbar, tienen que tocar lo que son los músculos rectos posteriores, ¿no? Tocar y van a encontrar una contractura muscular. Al paciente le duele cuando le tocas, al final no es el riñón, ¿no? La mayoría de veces es un problema más muscular, dolor muscular, contractura muscular, entre otros. Pero si uno manifiesta, hace la pequeña percusión y es positiva, lo mínimo que tenemos que pedir es la ¿no? Lo mínimo para ver qué está pasando, porque le está doliendo. Tiene alguna lesión, alteración, podría tener un cálculo, tendríamos que pedir. De repente tendrá otro problema, tendríamos que pedir, ¿no? Entonces es el examen. Bueno, y el examen, las 4, ¿no? Todavía falta. Algo rápido, ¿ya? ¿O tiene clases ahorita? ¿Tiene clases? Muy bien. Entonces lo dejaremos.